Hola, buenos días. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos al Museo Reina Sofía. En este tercer día de El Queer, el primer encuentro literario queer, que esperamos que sea el primero de muchos. Yo soy Sara, trabajo aquí en el museo, en Museo en Red. Si habéis venido los otros días ya os habéis comido este rollo antes, pero nos parece como importante acompañar y además enmarcar un poco la posición política que desde hace ya bastantes años venimos sacando adelante en el museo, ¿no? Como en relación a las disidencias sexuales como un espacio político fundamental para pensar lo contemporáneo. Y también, bueno, en una línea, ¿no?, de programaciones y de distintos impulsos pues, que atraviesa pues, Somateca, el Archivo Queer, las distintas programaciones LGTBIQ+, que cada año, con motivo del orgullo crítico, organizamos. Nada, sabemos que este espacio no es como ayer, ¿no?, que estamos ahí como más recogidas, más acuerpadas, incluso calentando los cuerpos, pero no hay un máster de artes escénicas este día, así que estamos en el auditorio, pero a pesar de la verticalidad esperamos que lo intentéis atravesar como un espacio vuestro, que os sintáis cómodas. Ya sé que impone como el silencio, pero que estamos también entre amigues. Siempre también digo los baños, porque a veces uno se pierde por aquí. Tenéis que salir y bajar unas escaleritas que pone Auditorio 200 y allí tenéis los baños. Y bueno, nada más desde el museo dar las gracias una vez más, pero cada vez siempre es poco, a las compañeras de Mary Read que han confiado en nosotras para hacer aquí el encuentro, que estamos súper emocionadas, a todas las participantes y muy brevemente, como siempre, reconocemos a todas las compañeras también cuyo trabajo invisible como limpieza, seguridad, mantenimiento, información, hace posible que ocupemos el espacio del museo durante estos 3 días. Así que nada, dejo la palabra a Sandra. Muchas gracias a la increíble mesa que tenemos esta mañana también y que lo disfrutéis. Gracias, Sara. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera y última jornada del encuentro literario El Queer, organizado por la librería Mary Read, es decir, por Óscar, Ana, que está con la mesa de libros, y yo misma, Sandra. Mil gracias otra vez más a Sara, a África, que está por ahí, y a Clara, que no la veo. Y nada, simplemente recordaros, tenemos esta mesa por la mañana que tendrá una duración aproximada como de 2 horas, y luego a las 5 tenemos la mesa de deseos vivolleros y acabamos este primer festival, esperemos el primero de muchos, con una performance, Los montes son vuestros, que llevarán a cabo Alberto Cortés, Claudia Fazi y Alejandro Simón. Esta mesa, Pandemias y cuerpos queer, la pensamos las compañeras a partir o tomamos como excusa el libro de Disforia Mundi del pensador queer transfeminista Paul Preciado. En algún momento dijimos algo así como: Disforia Mundi es un ensayo escrito desde el futuro, propone una lectura caleidoscópica del pasado reciente y el presente más contemporáneo, en la que se entrelazan cuerpos, identidades, biopolítica, VIH, COVID y crisis climática, entre otros temas. Preciado despliega, en lenguajes distintos, ensayo, diario, crónica, oración, una mirada de una lucidez máxima atravesada por un optimismo en absoluto ingenuo. Dado que vivimos en el siglo de la disforia, extraigamos de ella su potencia revolucionaria. Esto es un poco lo que mueve esta mesa, que va a moderar la compañera Inés Plasencia Camps. Ella es comisaria, investigadora y gestora cultural. Actualmente es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid y en Duke University. Colabora habitualmente en Tabacalera, el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el Museo Reina Sofía. Sin más, damos paso a agradecer infinito una vez más a las autoras que estáis hoy aquí, Roberta, Rodrigo, Andrea, Violeta. Es un lujazo de mesa, un lujazo total. Y para acabar y dar paso, abriendo el libro esta mañana un poco como si fuera un I Ching, al menos yo estoy un poco utilizando el libro de Preciado así, porque cada vez que lo abro por cualquier página me parece absolutamente iluminador. Bueno, pues ha querido
regalarme esta cita que recoge Preciado de Virginia Woolf, escrito en un ensayo que os recomiendo muchísimo, que se llama De la enfermedad. Y dice así, no Preciado, sino Virginia: considerando lo común que es la enfermedad, el tremendo cambio espiritual que provoca, los asombrosos territorios desconocidos que se descubren cuando las luces de la salud disminuyen, resulta en verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los principales temas literarios. Cabría esperar que se hubieran dedicado novelas a la gripe, poemas épicos a la fiebre tifoidea, odas a la neumonía, elegías al dolor de muelas, pero no. Y nada, sin más, de nuevo, muchas gracias. Sí. Buenos días. Impresiona un poco el auditorio, quiero que lo sepáis, por si a alguien le tiembla la voz aquí, es normal. Nada, buenos días. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, también por la invitación de las compañeras de Mary Read, porque para mí también es un lujo precisamente acompañar a estas 4 personas que admiro de siempre muchísimo, muchísimo. O sea que, pues también muchísimas gracias. Voy a empezar también a presentar la mesa y a las personas invitadas en ella con una cita y un par de reflexiones que me gustaría traer, intentando crear dar un cierto paraguas o soporte para que luego ya cada uno hablemos de nuestras particularidades y propios relatos. La cita empieza así. La amistad es tan protectora de nuestra salud como malo es el fumar para ella. La soledad puede matar. La esperanza y el optimismo pueden sanar tu corazón desde un punto de vista físico, tanto como tu alma. La dignidad y el sentido de estar siendo tratada de manera justa puede salvar tu vida. Pensar sobre todos estos determinantes sociales de la salud. Ninguno de ellos está distribuido igualmente y todos ellos están entrelazados. Esto no es una cita de una escritora, digamos, sino de una epidemióloga, es decir, de una profesional del cuerpo sanitario, ¿no?, en sus diferentes acercamientos. Es decir, la salud, la medicina sabe que los enfoques con los que se afronta cualquier pandemia, cualquier enfermedad, salvan vidas y son cruciales para este acercamiento y el tratarlo, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando pensamos en este título de la mesa, pandemias y cuerpos queer, lo primero que nos viene a la cabeza probablemente no serán cuestiones sanitarias, o no solo, sino otras ideas, otras palabras que nos son también cercanas, como estigma, como silencio, como soledad, como aislamiento y más recientemente como encierro. Una de las cuestiones que creo que es interesante hablar desde aquí, desde donde estamos aquí, es precisamente esa ambivalencia del dolor físico y el dolor psíquico que acarrea la enfermedad, cualquier forma de enfermedad, que es cómo es un sufrimiento radicalmente solitario, es decir, solo tú sientes tu cuerpo, pero al mismo tiempo cómo el dolor es algo tan colectivo y tan necesariamente compartible, ¿no? o que tienes que generalmente no es podemos hablarlo también, es saludable compartir, ¿no? Yo creo que no querríamos centrarnos hoy en la pandemia del COVID. Digo centrarnos porque efectivamente esta mesa se llama así por la experiencia que hemos tenido todas, ¿no?, recientemente. Pero es importante no hablar solo del COVID, ¿no?, o no tanto siempre del COVID, ¿no? Pero sí que es interesante, yo creo, todo lo que hemos aprendido de esta experiencia, de las implicaciones afectivas de esta pandemia y también de la gestión política de la pandemia. Y con esto quiero hacer una cuña muy importante, que es que creo que es importante señalar que hacer una crítica a la gestión política nunca es negar los peligros de la enfermedad ni lo que ha ocurrido.
Pero decía que lo que sí que podemos traer a colación para pensar en otras experiencias, en otras pandemias, en nuestras propias vidas del día a día, es lo que hemos aprendido con esta pandemia reciente y lo que hemos aprendido de cómo se articula y por qué una vida que creo que cada vez es más invivible, que cada vez es más difícil de vivir. Y yo creo que es en parte más difícil de vivir cada vez, por lo que, volviendo a Kate Pickett, cada vez es más difícil dedicarnos a estar con las amigas, cada vez es más difícil no encontrarnos solas, cada vez es más difícil tener esperanza. La dignidad apenas está y, por supuesto, sabemos que a muchísimas personas y a colectivos no se las está tratando de una manera justa en absoluto. Y por eso estamos siempre tan enfermas, o mejor, en la frontera entre la salud y la enfermedad. Siempre estamos ahí, sea lo que sea, la salud y la enfermedad, por supuesto. Entonces, bueno, una cuestión que podría salir aquí es qué respuestas, ¿no? O existiría una respuesta queer, y no vuelvo a la idea de crear etiquetas o cuestiones cerradas, sino de salirnos fuera de un relato oficial o de un relato, digamos, asumido, si existiría esta respuesta. Por otro lado, quería también traer a colación una reflexión de unas médicas madrileñas, Beatriz Aragón y Jara Cubillo, que hablaban de la pandemia del COVID. No se tenía que hablar de pandemia, sino de sindemia. La sindemia entiende que el enfoque biomédico perpetúa las desigualdades y que lo que hay que hacer para pensar en cualquier enfermedad es las condiciones en las que se da y quién enferma y por qué y cómo enferma. Es decir, eso que nos habituamos a decir constantemente, patologías previas, también tenían unos condicionantes sociales. Es decir, no llegó el COVID y esas patologías previas estaban afectadas por el COVID. Es que esas patologías previas también estaban desigualmente distribuidas. Pero públicamente, oficialmente, no sé si estamos de acuerdo, se ha anunciado una colectividad que yo creo que es falsa y que de hecho en algunas ocasiones, bueno, falsa, fantasiosa, ¿no? O estratégica. Y estratégica porque efectivamente una cosa que sí se ha dado en la pandemia del COVID es que era la pandemia más catastrófica económicamente hablando de las que conocemos en tiempos recientes, ¿no? Me pregunto, y creo que me da un poco de rabia, si esta colectividad, que está siempre potencialmente enferma, ha sacado del foco a las colectividades más estigmatizadas y más vulnerables. Y sí, tenemos que volver a pensar, ¿no?, en estas historias específicas, en estas especificidades para hablar de la pandemia. Y yo creo que sin ponernos mucho más técnicas, esta mesa invita a pensar en la especificidad de las experiencias, ¿no?, de cada experiencia, a pesar de un relato unificador, y las diferencias también y semejanzas entre unas pandemias y otras. Por lo tanto, a lo mejor no es solo pensar cómo afecta la pandemia al cuerpo queer. Y aquí es interesante, yo creo que también relacionar el cuerpo queer con el cuerpo creep, que se ha relacionado también mucho, ¿no? El cuerpo tullido, ¿no? El cuerpo enfermo, el cuerpo… bueno, cómo afecta, ¿no?, digamos, una pandemia, sino también qué pueden nuestros cuerpos ante una incertidumbre radical, ¿no? Y también cuál sería nuestra respuesta o nuestra propuesta de respuesta ante ella. Por otro lado, y ya voy terminando, me pregunto acerca de la idea del encierro, la idea de lo doméstico y la idea de domesticación que tienen los relatos de cierta pandemia, y pienso en lo que ocurre dentro de los hogares, ¿no? Y también en el hogar es donde confluyen, yo creo, ¿no?, aquel sufrimiento personal, incompartible, único, y a la vez que se está viviendo de diferentes maneras entre diferentes personas. Hace poco en este museo vi una charla de Julia Yerbe y Yuji Kawashima que hablaban de las intersecciones entre enfermedad, disidencia, sexo, género y discapacidad. Hablaron de la historia y obra de Lorenza Bodner, no sé si la conocéis, una artista alemana trans discapacitada que murió de complicaciones sobre el SIDA, y pusieron una obra suya que era ella haciendo cosas en su casa de lo más cotidianos, ¿no? Es decir, vestirse, comer, etcétera, ¿no? Llama la atención como a estos cuerpos no normativos, estos cuerpos disidentes, siempre se les espera una aura de excepcionalidad, ¿no? Algo para estar presentes, para ser visibles, tienen que ser excepcionales. Y Lorenza con esa obra enseñó, ¿no?, precisamente la fuerza de la cotidianidad y la importancia también de lo que ocurre en los interiores y en la vida íntima del cuerpo queer.
Para ello, bueno, pues hoy vamos a pensar desde la literatura, las artes visuales, la construcción también de relatos alternativos a lo que ya sabemos, para preguntarnos, ¿no?, como decía la mesa, o no, si existe tal vez un cambio de paradigma después de la reciente pandemia, o si en qué punto nos encontramos para empezar o terminar de hablar. Voy a presentar ya a las invitadas para darles paso. Bueno, podría decir cosas mucho más allá de las cosas que han hecho en la vida, porque, en fin, ¿no?, yo creo que cada persona es mucho más allá de sus méritos, ¿no? Pero, bueno, voy a hacerlo igual. Roberta Marrero es escritora y artista plástica. Me miras raro y sabes que eso es verdad. Los temas tratados en sus distintas facetas como creadora van desde lo autobiográfico a la revisión de las imágenes del poder, la identidad y el deseo. Es autora de Dictadores, publicada por Hidroavión en 2015, El bebé verde, y We Can Be Heroes, ambas de Lumber, y su poemario más reciente, Todo era por ser fuego, publicado por las compañeras de Con tinta me tienes. Rodrigo García Marina es escritor, estudió viola en el Conservatorio de Música de Canarias y el grado de Medicina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Me encanta además tener un médico y escritor porque va total con esta mezcla, ¿no?, de ideas. Cuenta con un máster de Teoría y Crítica de la Cultura y sus últimas publicaciones son El libro de los arquitectos en la UNED, que fue segundo premio de poesía de la Facultad de Filología en 2021, Desear la casa, de la editorial Cántico, y Los prodigiosos gatos monteses, Letraversal, publicado en Letraversal en el año 2023, que tengo que decir que me lo estoy leyendo ahora y no puedo parar, o sea que es un libro maravilloso. Andrea Galaxina es historiadora del arte, comisaria, entre otras cosas, de Picnic Session en el K2M en el año 2019 y creadora de la microeditorial fancinera Bombas para desayunar. En 2020 creó la editorial de arte contemporáneo El Primer Grito, con la que ha publicado el ensayo Nadie miraba hacia aquí, publicada por El Primer Grito, y sobre el impacto del VIH-Sida en el arte. Y por último, Violeta Asiego es abogada, activista e investigadora, especializada en derechos humanos sobre género, infancias y desigualdad, colaboradora habitual en el diario.es y en Pícara Magazine. Ha sido directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en esta legislatura y, entre otras publicaciones, ha colaborado en los libros Derribar los muros, desde el muro de Berlín demolido contra los nuevos muros levantados, Roca en 2019, y Alianzas Rebeldes, el feminismo más allá de la identidad, también muy a colación el título, ¿no?, también, publicado en Bellaterra en el año 2021. Y sin más, pues voy a dar paso a Roberta Marrero, por fin, para hablar. Muy amiga, no os preocupéis, me puede insultar. Hola a todos y a todas. Voy a intentar hablar solo 10 minutos, que es lo que se supone que tenemos que hablar todas, para dialogar un poco después entre nosotras, que es más interesante que soltar cada una su chapa. Tengo un montón de ideas dando vueltas en la cabeza siempre, pero ahora en concreto con respecto a los temas que se supone que vamos a hablar hoy, que son la literatura, los cuerpos queer y la pandemia. Voy a hacer una cosa que se supone que no es queer, que es hablar desde el individuo. Yo no creo en los binarismos. Creo que tenemos que dejarnos de binarismos, no solo con respecto al género y a lo que es ser un hombre o ser una mujer, sino que lo individual también puede ser colectivo. Una cosa no está reñida con la otra. Entonces, voy a leer una cita que me va a servir para prender llama a todos estos átomos que tengo dando vueltas ahora mismo en mi cabeza. La cita es de RuPaul y la cita dice: cualquier cosa que llames tu identidad en el mundo material es también drag, es también un disfraz. No eres tu religión, ni el color de tu piel, ni tu género, ni tus ideas políticas, tu trabajo o tu estado civil. No eres ninguna de estas cosas superficiales que son tan importantes para este mundo. Tu yo real es la fuerza que ha creado el universo. Este pensamiento, que
parece más un pensamiento metafísico que un pensamiento de una travesti negra de 2 metros, que una cosa no está reñida con la otra. Ya me estoy poniendo yo también binaria. Me parece interesante como punto de partida, porque he pensado estos días, porque cuando tienes que hablar y que articular unas ideas te obligan a pensar en determinadas cosas sobre las que normalmente no piensas, porque yo no estoy en mi casa pensando en lo queer, estoy en mi casa pensando si me hago una tortilla francesa o me abro una lata de lentejas del Litoral. Entonces, ¿qué es un cuerpo queer? ¿Qué es una identidad queer? ¿Qué es la identidad? Cuando nos lanzan a este mundo, porque ninguna pedimos venir al mundo, simplemente nos paren y de repente estamos en esta cosa llamada planeta Tierra, perteneciendo a esta cosa tan queer que es ser un ser humano. Algunas personas, aquí voy a hablar como individuo, somos un recipiente, como un cuenquito en el que el resto de personas a tu alrededor van colocando como estos juegos de preguntas, pero en vez de preguntas van colocando percepciones externas sobre tu yo interno encarnado en este cuerpo que está delante de vosotros y de vosotras. Entonces, en mi caso, antes de que yo supiera lo que era un mariquita, ya era un mariquita. Antes de que supiera que era ser una persona abyecta, ya era un cuerpo abyecto. Antes de que supiera lo que era ser un hombre-mujer o una mujer-hombre, ya era eso. Antes de que supiera que era el pecado, ya era alguien que encarnaba el pecado. Antes de que supiera que era ser una disidente del género, ya era una disidente del género. ¿Elegí yo ser estas cosas? No. Pero pertenezco a un cierto tipo de aristocracia, que somos personas que nacemos tocadas con un don, y todo don es también un castigo. Entonces, lo que hice yo sola, porque yo vengo de una generación en la que lo colectivo no existía, es decir, yo no podía verbalizar a mis padres: soy una niña trans. Dice que ni siquiera de pequeña podía verbalizar soy trans, porque no teníamos la información que tenemos hoy en día. Entonces yo lo que hice fue abrazar mis circunstancias. Tampoco tenía un plan B, es decir, hubiese sido ridículo que una persona como yo pretendiera ser un hombre cis heterosexual. No se lo hubiese creído nadie, aunque también es verdad que la gente creía que Liberace era heterosexual. O sea que por intentarlo podría haberlo intentado. Pero el caso es que no lo intenté. Con 18 años tomé la decisión absolutamente suicida de tomar hormonas. Lo hice sin prescripción médica, sin buscar el amparo de esta cosa que parece que ahora queremos hacer, que es todo el rato buscar a la mamá abstracta, que puede ser el endocrino, el psicólogo, la ley trans, que te diga que eres mujer. No, yo lo hice porque lo hice y ya está. Y era ciertamente un suicidio. Sigue siendo un suicidio, pero hace 35 años era suicidio y medio. Aún así lo hice. Entonces, seguí existiendo porque tampoco tenía otra cosa que hacer más que existir. A lo largo de los años, la teoría queer y la teoría feminista, algunas personas queer y algunas personas feministas, me enseñaron cómo funciona la sociedad.
Me enseñaron cómo funciona ese reloj, esa maquinaria en la que vivimos, lo cual me fue tremendamente útil para poder caminar a través de esa maquinaria. No he tenido en ningún momento la intención utópica de desactivar esa maquinaria. Yo creo que lo más inteligente que podemos hacer es saber cómo funciona el patriarcado, saber cómo funciona el capitalismo, saber cómo funciona la transfobia, no para desactivar todo eso, porque eso es una batalla, es como David contra Goliat. Pero sí que nos sirve para aprender a usar todo eso un poco también en nuestro, no me sale la palabra, en nuestra, que sea mejor para ti, es decir, que aprendas a utilizar eso. A lo largo de los años, esta persona que está hablando ahora, mi identidad es esto que está delante de vosotros, que es una persona que se llama Roberta. Esa es mi identidad. Esta identidad decidió, a través de la literatura, escribir un libro autobiográfico en primera persona en el año 2015, que es un libro que se publicó en el año 2016. Mis intenciones en aquella época eran totalmente distintas a mis intenciones ahora. En ningún momento quise explicarme, solo quise contarme, porque es verdad que en 2016, cuando se publicó ese libro en España, había un desierto de personas trans hablando en primera persona. Yo quería además contar mi historia no desde la víctima, sino desde la superviviente. Es decir, hay una parte del libro en la que digo, no es lo mismo haber sido víctima de violencia que vivir como una víctima. No creo que el papel de la víctima, que es un papel que mucha gente juega dentro del colectivo de personas queer, sea un papel positivo. Entonces, publiqué ese libro con la intención de contar mi historia. 2016, hace muy poco de 2016, era bastante distinto a 2023. Los discursos sobre las personas trans, como todavía no estábamos tan en el punto de vista, eran más amables. La promoción de ese libro, que fue un libro además editado por Lumber, que es un sello que pertenece a Planeta, tuvo bastante atención. La gente fue bastante respetuosa a la hora de acercarse. Y todo eso fue cambiando según la gente trans fue siendo más visible, cuando la ley trans se puso sobre el tapete. Entonces se nos empezó a colocar más etiquetas. Una de las etiquetas que se nos cuelgan a las personas trans en concreto es la etiqueta de ser ejemplares. Yo he recibido, por ejemplo, propuestas para hablar sobre la realidad de las personas trans en 2023. ¿Que sois todas abogadas? No, maricón, esa no es la realidad de las personas trans en el 2023. Hay trans abogadas, pero también hay trans prostitutas. Es decir, y las dos son correctas. Es decir, no hay que ser abogada, además, para que se te respete como persona trans. No quiero ser un modelo de conducta, que es otra etiqueta que te ponen. No quiero hablar a las personas jóvenes trans porque yo no soy Olga de Dios, es decir, yo no escribo para los niños, yo escribo para las personas adultas. Alguien que haya seguido mi carrera literaria sabe que mi primer libro fue rosa y mi último libro es negro. Es decir, no tengo un mensaje de luz y de esperanza para las juventudes trans. No lo tengo por qué tener, que esa es otra de las etiquetas que nos cuelgan. Esta cosa como de que tu vida tiene que ser una vida de santa y de mártir y una vida ejemplar. Bueno, no me quiero extender. Ya he tocado queer, literatura, pandemia.
¿Qué es un cuerpo queer? Para mí un cuerpo queer, me gusta usar una de las traducciones de la palabra queer al español, que es torcido. Es decir, hay un montón de cuerpos torcidos. Los cuerpos viejos son cuerpos queer, los cuerpos enfermos son cuerpos queer, los cuerpos discas. Hay un montón de maneras de leerlo queer. Cuando yo me enfrenté a la pandemia, tenía una depresión clínica, tomaba medicación e iba a terapia. Yo ya estaba aislada del mundo, porque la depresión te aísla de la sociedad y tú te aíslas de la sociedad. Entonces, cuando la pandemia pasó, mi pandemia, que fue la pandemia, el confinamiento en concreto, que fue el confinamiento de una persona que por circunstancias de la vida tuvo la tremenda suerte de poder tener dinero para afrontar esos meses sola en casa sin trabajar, curiosamente fue la primera y única vez en la que yo me sentí, en vez de alienada del mundo, me sentí alineada con el mundo. Porque de repente todo el mundo tenía que estar en su casa. Todo el mundo tenía que estar sin trabajo. Todo el mundo tenía incertidumbre al futuro. Todo el mundo tenía miedo al contacto social. Y voy a ir acabando. Entonces, mi pandemia fue amable. Me dejo 50.000 cosas en el tintero. Luego hay tiempo para más. Lo que sí me gustaría es leeros un poema, que es un poema que es inédito, que formará parte del libro que sacaré el año que viene, que creo que resume bastante bien lo que he intentado decir en 10 minutos, que siempre tienes la sensación de que quedas como una puta loca, que no se sabe muy bien lo que quieres decir, pero bueno. Han sido 14, fatal. Bueno. El poema es corto, os lo prometo. Dice: yo no quería hacer activismo, ni estar orgullosa de ser simplemente yo, ni hacer de cada acto un acto político. Yo no quería luchar, ni ser valiente, ni un ejemplo, ni una lección. Yo solo quería amar y ser amada, masticar chicle de rabioso color magenta, tener un novio a los 15, un primer beso que pudiera recordar amablemente. Quería bailar, quería divertirme, tener las pupilas dilatadas por las drogas y no por la oscuridad que me rodea. Unos padres amorosos, una infancia feliz, una familia, una sexualidad sana, una cama en forma de corazón, flores frescas por San Valentín, tener el derecho a desear todo esto sin sonar patética. Yo no quería escribir este poema. Hola, buenos días, tardes. Muchísimas gracias por venir y gracias por la invitación. Roberta ha tocado un montón de puntos que voy a tocar desde otro lugar. Para mí era un poco complicado hilar esta charla porque aunque parece como muy obvio, pandemias, cuerpos, queer, literatura, me parece bastante complejo, ¿no?, encontrar como el punto de qué hablar concretamente, ¿no?, para dar con el hilo. Entonces voy a intentar hacer una reflexión a través de una obra de terror y una película de infantil, que son ficciones que a mí me parecen que tanto el terror como las ficciones infantiles o de la fantasía contienen muchos elementos clave para hablar de elementos literarios que se relacionan con la categoría política de lo queer, ¿no? Y a partir de ahí, pues también hilar un poco con mi libro, que fue un encargo, que es Los prodigiosos gatos monteses, que me hizo Angelo Nestore para hablar de la pandemia, y al final para mí fue una excusa para hablar de encierros múltiples, ¿no? Voy a mirar un momento.
Vale, y 48. Bien, pues Rosario Castellanos, que fue una escritora feminista mexicana, escribió una obra que se llama Oficio de Tinieblas, que es una novela histórica, histórica entre comillas, porque toma las revoluciones indígenas de Chiapas del siglo XIX y las sitúa dentro de la reforma agraria que realiza Cárdenas en el 39, entre el 39 y el año 40, y hace una novela histórica. Y ella en una entrevista explica cómo para escribir la novela hay un momento que tiene que alejarse de la lógica histórica y acercarse a la lógica literaria, y para mí esto como escritor pues es muy importante, ¿no? Para la lógica literaria creo que convive justo en los momentos como el momento de pandemia, en los que los hechos, las estructuras de facto, las realidades políticas quiebran, y entonces necesita de otro tipo de lenguaje que, entre otras cosas, lo que hace es detener la moral y los procesos de normatividad para abrir las categorías del asombro, del misterio, de la fantasía, etcétera, ¿no? Y siguiendo esta idea, pensaba un poco cómo es el cuerpo queer representado en la literatura o quién puede representarlo, y entonces me fui a releer Frankenstein. No sé si es una novela que os gusta, a mí me fascina la novela gótica. Cómo Mary Shelley cumple también esta idea de que hay una lógica histórica como excusa en su obra, ¿no? Sería como que hay un miedo social de época, que es precisamente los asaltadores de tumbas, ¿no? Que existen los asaltadores de tumbas y tal, cosa que a día de hoy pues no nos aterra, no nos da miedo que a nuestra yaya la saquen, la desentierren y se lleven, profanen el cuerpo, porque no es algo que suceda de forma habitual, y sin embargo hay un elemento de lógica literaria que se conserva que creo que tiene que ver con el cuerpo queer o el cuerpo torcido, que es precisamente la ruptura de la norma cultural naturalizada, que a mi juicio desde la psicoliteratura es que precisamente Mary Shelley es hija de Wollstonecraft. Wollstonecraft fallece en el parto de Mary Shelley y hay una ruptura de la norma cultural de, digamos, se produce una transgresión de parto, ¿no? Porque ella es hija de una madre muerta, ¿no? Es, digamos, el monstruo que acaba con el padre, que es el proceso, o con la madre, el proceso de la ruptura de la idea de la creación, ¿no? Y bueno, en Mary Shelley se dan una serie de elementos que a mí me interesaban respecto a lo queer, ¿no? Y a la pregunta por la monstruosidad. No sé si recordáis que el creador utiliza para elaborar el realismo de la ciencia ficción la elaboración o la lucha, la pugna entre la ciencia antigua que él estudia en su ciudad natal y la ciencia moderna que se va a estudiar, y a partir de esa confrontación de mundos puede dar vida a un ser por piezas que está muerto, ¿no? Y que después le repugna. Lo que le repugna del monstruo es su fealdad, ¿no? Es su cuerpo, es su práctica. Lo que ha hecho es una abominación monstruosa, pero ese monstruo no tiene idioma, no tiene gestos, no tiene elementos, y lo que hace es aprenderlos, ¿no? De hecho, el monstruo se reencuentra con su creador y dice: deja que te cuente mi historia, ¿no? Y le cuenta cómo para humanizarse necesita aprender el idioma de los humanos, los espía, aprende sus costumbres y los adora y quiere ser como ellos, pero en un momento dado esos mismos humanos de los que aprende lo persiguen para matarlo, y hay un momento donde hace una reflexión donde encuentra una relación de identidad con la monstruosidad y la humanidad, porque esas mismas personas que le dan el lenguaje, que le otorgan un mundo, no la aceptan y le están persiguiendo para matarle, y ve la monstruosidad que él refleja en su propia abyección, la ve recogida por esa persecución que hacen los supuestos humanos que en realidad quieren cometer crímenes contra él, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto pues con lo queer? Un poco siguiendo lo que ha dicho Roberta, que me interesa mucho la palabra torcida, era precisamente la que iba a usar. Teresa de Lauretis en una conferencia utiliza a Laplanche, que fue un psicoanalista crítico con Freud, y señalaba precisamente que una de las cosas que constituyen el deseo es que todos los deseos están torcidos. No hay una posible vuelta a la heterosexualidad obligatoria, porque los deseos en un sentido amplio de los seres humanos no son rectos, ¿no? Y lo queer, la categoría política, a mi juicio, se asimila en lo literario con lo monstruoso, porque el monstruo es el que muestra, ¿no? Cuando tú lees, termina mostrando
una realidad, es un cuerpo abyecto que termina resituando la política de la obra, porque termina dando no tanto una lección como sí una conformidad por cómo su cuerpo, que no debe estar en un espacio concreto, produce un lío, ¿no? Vale, son y 53. Bien, pues siguiendo esta idea, quería pues señalar algunos elementos. Cuando quise escribir sobre encierros, los personajes sobre los que quería escribir son personajes que están nominados de forma muy clara, ¿no? Porque hay diversos encierros. Está el encierro de la pandemia, pero también está gente encerrada, mujeres monjas en conventos, hay adictos encerrados en sus adicciones, en las drogas. En el libro hay humanos encerrados en un mundo dominado por gatos, o que han vendido su deseo a los bancos y los bancos están acabando con las cosas y con los elementos porque han hipotecado sus deseos y su vida, o están incluso encerrados en los fantasmas del desamor del pasado, ¿no? Todos estos personajes tan distintos, lo que comparten con el monstruo y con lo queer es que tienen una capacidad para salirse, ¿no?, de lo que ha sido nominado. Me ha interesado mucho lo que has dicho, Roberta, y lo tenía aquí señalado porque en Frankenstein, Frankenstein, el doctor, se dirige a su ciudad natal, a Ginebra, y se comete un crimen. Matan a un niño que es familiar suyo y acusan a Justin, que además tiene derecho a juicio, y la condenan injustamente y la justicia la matan, pero él, yendo de camino, se da cuenta que Justin no lo ha matado porque se encuentra con el monstruo en las zonas cercanas a la ciudad, y dice que un crimen tan horroroso solo lo puede haber cometido un monstruo, sin que ese monstruo tenga derecho a juicio. Y esto me interesa porque me recuerda a la acusación policial de Althusser que toma Judith Butler para decir que los cuerpos queer son interpelados antes de que nosotros tengamos unas nociones, ¿no? Y nosotros tengamos unas nociones de quiénes somos, qué deseamos, etcétera, ¿no? Y es curioso cómo sobre la inocencia o la culpabilidad de este monstruo está construida simplemente por su razón ontológica de ser, ¿no? Sin embargo, cuando el monstruo dice que se ha convertido en un monstruo por culpa de los humanos, rompe el principio de la creación, pone en jaque la idea misma de esta creación, que se comparte también en Lilo y Stitch, porque justo cuando producen a Stitch, en los primeros minutos lo que señalan es que es una abominación de la naturaleza, y cuando lo van a exiliar, lo exilian, sale todo, fracasa, termina en la tierra, y entonces encierran a su creador y cogen al creador y dicen: tú eres el único que puede recuperarlo, y lo mandan a la tierra a cazar a Stitch. Y entonces, cuando el creador está observando su creación, dice que su creación, que está diseñada para matar y para destruir, cuando no tiene nada que destruir, tiene otra serie de comportamientos, ¿no? Stitch es interesante porque no sé si recordáis que Lilo está en una familia desestructurada, sus padres mueren, le cría a su hermana, tiene como ¿cómo se dice? Asistente social, no, pero los servicios sociales están detrás de ellas para quitarle a la niña, y bueno, es como muy interesante este punto, ¿no? Y quería un poco terminar con una de las tesis que defiendo en el libro, en una parte que a mí me interesaba más, que tenía que ver con la adicción y con que para mí lo queer no es una identidad, tanto como ahora quizá que están muy bien las luchas asimilacionistas, y yo creo que todas las personas que estamos aquí reunidas nos han servido, nos han valido, son muy positivas. A veces no es necesario una transformación radical, sino un tipo de política muy concreta, y eso cambia la vida de las personas y transforma la realidad sociopolítica. Pero, sin embargo, Judith Butler le pregunta a Irigaray en Los cuerpos que importan una pregunta que me parece fundamental y que creo que también las personas de las disidencias sexuales nos tenemos que hacer cuando a veces queremos arrogarnos de que estamos en una posición de disidencia y a lo mejor estamos en una posición cómoda o vivimos en una situación que no es tan disidente en conformidad con otros cuerpos con los que al menos a mí me ha tocado convivir, como pueden ser los de la adicción o los cuerpos tullidos o determinadas formas que a mí me parecen como más abyectas, ¿no?, en determinadas circunstancias sociales, ¿no?, o en esa relación con el poder y con la dominación.
Judith Butler le dice a Irigaray que lo del psicoanálisis feminista está muy bien, pero que va a suceder cuando, si su idea tiene una idea de política y por lo tanto de transformación social, la mujer tome el lenguaje del hombre y sea significante y bla, 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 ¿no? Dice, ¿quién va a quedar fuera de ese engranaje de la otra? ¿Quién va a ser la otra cuando la mujer no sea la otra si aceptamos que la política puede transformar la vida de la gente, ¿no? Confirmando que hay un esencialismo en su idea psicoanalítica. Y bueno, por terminar, pues siguiendo con la idea de la belleza y el amor, en Los prodigiosos gatos monteses hay una pareja de adictos que están encerrados por el toque de queda y entonces pues se están poniéndose, están drogándose, están viviendo y ellos confirman, dice en el monólogo uno de los adictos, que la belleza y el amor no son la misma cosa, ¿no? Hay algo en el cuerpo queer que es contagioso y que comparte Lilo y Stitch. Lilo y Stitch están unidos antes de conocerse y es que Stitch muerde a un guardia y el guardia dice, ¿qué tendré que me contagiará un ser tan raro? De la misma manera que Lilo muerde a una compañera que le hace bullying y se pregunta si le va a contagiar su rareza, ¿no? Están unidos por el mordisco como la posibilidad de contagiar sus formas de vivir torcidas. Si recordáis, Stitch tiene que hacer un passing perro, tiene que introducir los brazos que le sobran y las antenas para no parecer un alienígena y parecer un perro y ser adoptado por Lilo. Y esta fealdad que puede contagiarse, que rompe el núcleo de la representación de la belleza y que tiene que ver con la reproducción de género, no solo con el género hombre-mujer, sino con el género de quiénes son las personas que pueden amarse y cómo son las personas y cómo deben amarse. Generalmente cuando se sitúan en el foco de las ficciones, y para mí aquí es donde la literatura sí entra en lo político, es que la misma literatura puede mostrar, la misma ficción, la fantasía o el terror o la crónica puede mostrar justo los cuerpos que existen y que están borrados del Instagram de Pelayo Díaz, como son las personas los gays que han de casarse, o de Dulceida, o de María Pombo, o una serie de elementos que en el fondo sirven para regular, igual que una revista de moda en los años 50, cómo son las parejas, cómo son las relaciones amatorias y quiénes son las personas que tienen derecho a amarse. Por terminar, el otro día estaba en un club de sexo y me pasó una cosa muy concreta, que me estaba ligando un chico y de repente miro una tele y en las pantallas de los clubes de sexo pues ponen porno, ¿no? Y estaba el chico y le digo, uy, va, pero eres tú, ¿no? Y entonces el chico me tapó los ojos y dice, no, no, ese no soy yo. Lo que yo quiero contigo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Como si hubiera un mundo falso en lo pérfido. No estoy entrando como en un debate de si pornografía sí, pornografía no, sino como que había algo sucio en la elaboración de un sexo explícito frente a la vida amorosa o la relación de intimidad que él me podía proporcionar a mí, cuando en el fondo era la misma persona. Y me interesó mucho ese gesto y lo comparto y hasta aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, amigas. Bueno, después de... Me siento un poco como si fuese a sacarme el carnet de conducir ahora mismo, así de nerviosa, pero bueno, ya se me irá pasando. Después de las intervenciones de las compañeras hay como varias cosas que he visto conexión con el tema que yo trabajo, que es quizá la más queer de las pandemias, que es la del SIDA. Gracias, Roberta, por sacar a colación a Liberace, que es uno de los personajes más fascinantes de la historia pop. Realmente, ojalá en el próximo encuentro del queer haya una mesa dedicada a Liberace, porque, ya os digo, es un personaje completamente fascinante, que además también fue golpeado por la pandemia del SIDA, aunque fue algo que se ocultó durante mucho tiempo. Pero hay como tres asuntos. He estado todo el rato pensando, ojalá hubiese traído algo para apuntarme y que no se me olvidase, pero bueno, no pasa nada, confío en mi memoria. Que han tocado las compañeras que se puede también, o que la pandemia del SIDA nos sirve como una forma de verlas materializadas de una manera muy potente, ¿no? El tema del encierro, el tema de lo monstruoso y el tema de los desenterradores de cuerpos. Porque son tres cosas que vamos a ver, ¿no? en la pandemia del SIDA y que
yo creo que una de las cuestiones o uno de los aprendizajes, que quizá, bueno, igual no es la palabra aprendizaje, pero que va a plantear la pandemia del SIDA es situar el cuerpo enfermo como eje del debate o eje del relato, ¿no? Y sobre todo tomar un poco tomar las riendas de este relato, porque es verdad que eso es algo que los activistas del SIDA se dieron cuenta muy pronto, que fue que si ellos no tomaban las riendas de este relato iba a ser construido por otros, ¿no? Como de hecho ocurrió durante mucho tiempo, que era como la construcción de ese arquetipo de la persona que vive con SIDA, que estaba muy cerca del arquetipo de lo monstruoso, porque además desde la prensa se encargaron de enseguida plantear todo este asunto de qué era un cuerpo con SIDA. Además, un cuerpo con SIDA era, como digo, un arquetipo muy concreto de una persona con unas lesiones muy concretas. Se creó como una iconografía realmente, ¿no?, de la persona con SIDA. Y enseguida los activistas intentaron, a través de varias maneras, una de ellas fue el arte, que es el tema que yo he trabajado más, tomar, ¿no?, un poco el control de cómo se construía el cuerpo enfermo y el cuerpo con SIDA, ¿no? Entonces es muy interesante, podríamos dedicar aquí un montón de tiempo, pero como solo son 10 minutos, pues voy a ir rápido con todo. Otra cosa interesante es lo del tema del encierro, ¿no? Como con el COVID nos encerramos. Bueno, yo también soy como Roberta, la verdad es que para mí me vino muy bien el encierro, fue como un momento de parón, de descanso, de repente, claro, la incertidumbre compartida fue algo como que me pareció muy bien, como venga, pues ahora todos sufriendo lo mismo, que bueno, con muchos matices, claro, pero me resulta interesante cómo precisamente desde el activismo del SIDA se rompió el encierro, ¿no? Precisamente lo que los activistas empezaron a proponer fue situar esos cuerpos que debían de estar encerrados, porque el SIDA, el VIH era contagioso. En los primeros años, además, no se sabía, era como todo podía ser contagioso, ¿no? Había como un terror, un pánico social a la posibilidad de contagio. Entonces, claro, la propia sociedad empujaba al contagio, al encierro, a aquellas personas a priori contagiosas, ¿no? Y como los activistas precisamente lo que hacen es todo lo contrario al encierro, sino que se plantan en las calles, se ponen en los sitios además más llamativos, donde más molestaban, para reivindicarse y para precisamente eso, ¿no? Situar el cuerpo enfermo, el cuerpo con SIDA, ese cuerpo tan peligroso en el centro, ¿no? Es como, mucho cuidado conmigo. De hecho, si veis imágenes de las acciones, sobre todo de ACT UP, que son pues quizá lo más icónico del activismo del SIDA, los policías que van a detener a los activistas van con guantes de goma de fregar, van con mascarillas, van como mega protegidos. Incluso hay una obra muy interesante de un colectivo súper interesante que se llama Group Material, que expone, ¿no?, estos guantes de fregar que utilizaban los policías para detener a la gente que estaba haciendo las acciones. Y por último, hablar del tema de los desenterradores de cuerpos, que me ha parecido muy interesante, porque este cuerpo enfermo, no solamente van los activistas del SIDA a situar el cuerpo enfermo vivo en el centro, sino que también van a situar el cuerpo enfermo muerto, pero literalmente muerto. No los van a desenterrar, sino que directamente no los van a enterrar. Porque los funerales políticos, que va a ser una de las acciones más impactantes, claro, cuando la gente se pone súper indignada, ¿no?, porque tiran una lata de sopa a un cuadro, pues digo, ostras, claro, ¿qué pensarían si llegan a estar en el año 96 viendo una de las acciones que hacían de Meris, que eran un grupo de afinidad de ACT UP, que era sacar los cadáveres a la calle, hacer procesiones con los cadáveres de activistas muertos por SIDA, sacarlos por la calle, pasearlos, algo que es ilegal, sucedió en Nueva York y en Washington también, es ilegal, no puedes pasear un cadáver por si alguien tenía la intención de hacerlo, no se puede, te pueden detener.
bueno, de hecho Tederien, y entonces, claro, un cuerpo que además ni siquiera la ciencia aceptaba, un cuerpo con SIDA no podía, por ejemplo, donar tejidos, no podía, no servía, se quemaba, o sea, no era una cosa completamente infecciosa y que no se podía, ellos los cogen y lo sitúan en el centro, el cuerpo muerto, literalmente el cuerpo muerto, ¿no? Entonces, claro, son como todas estas cuestiones muy interesantes que van a plantear los activistas del SIDA y plantean precisamente antes casi de existir lo queer, ¿no? Como todas estas cuestiones que bueno, claro, que rompen con o que crean un cortocircuito en lo que entendemos como los cuerpos, ¿no? ¿Qué lugar ocupan estos cuerpos? ¿Qué lugar ocupan los cuerpos enfermos? Que generalmente en nuestra sociedad el cuerpo enfermo está en el margen, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues no me voy a enrollar más, creo que los he clavado en los 10 minutos. Así que bueno, luego si queréis ya hablamos de más asuntos. Buenos días. ¿Está encendido? Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a Mary Reed y un gusto escucharos a cada una. Yo os voy a pedir disculpas así por anticipado porque voy a seguir un pequeño guión que me he hecho, entre otros motivos porque la intervención que yo quiero hacer es una intervención que va a partir de un punto personal, con lo cual está en proceso de construcción y desde ahí no sé si será el primer capítulo de un libro o simplemente el texto de una intervención que está incompleta, ¿no? Y luego también porque es verdad que uno de los efectos secundarios que tiene la quimioterapia es que tienes como vacíos de memoria. Entonces, esto no me sucede cuando soy muy conocedora del tema que realizo. De hecho, me chuto y me pongo ahí quizá con una lucidez que no tengo en otros momentos, pero cuando tengo un poco que divagar o pensar o son temas nuevos, sí que es verdad que me puede suceder y entonces quería evitar que eso fuera así. Voy a intentar ceñirme a esos 10 minutos. La última vez que estuve con Inés en una mesa, en una intervención que me invitó en un congreso interesantísimo en Valencia, tenía 1 hora para hablar y creo que tardé 30 minutos y Inés me miraba como diciendo, te quedan 30, ¿qué ha pasado? ¿No? Bueno, yo esta vez creo que voy a ceñirme a los 10 y no voy a ser solamente 2, te lo aseguro, y espero no extenderme. Es cierto que posiblemente para mí esta sea una de las intervenciones más importantes a las que me enfrento, ¿no? Y es verdad que en su preparación y en la invitación que me hicieron Sandra y que me hicieron Óscar y Ana cuando me dijeron que participara, depositaba casi una expectativa que es la de poder ir abriendo una reflexión pues que me permita encontrar respuestas a preguntas que todavía no sé ni cómo formular, ¿no? Precisamente preguntas que interpelan a mi identidad, que interpelan a mi imagen, que interpelan a mi deseo, también a mi deseo sexual, y que interpelan a mi cuerpo. Yo antes de junio de este año, cuando me diagnosticaron cáncer de mama, creía saber quién era. Creía saber quién era porque tenía claro en ese momento pues, que era boyera, era activista, era feminista, era jurista, era un proyecto de queer, ¿no? De persona queer. Me parece algo así como muy ambiciosa esa etiqueta, ¿no? Quizá me siento más queer ahora que antes y eso posiblemente de eso va la intervención que voy a realizar o que estoy realizando. Pero sin saberlo y ante todo, en junio de 2023 lo que era una enferma de cáncer porque el tumor que estaba en mi cuerpo, que estaba en mi pecho izquierdo, llevaba ahí durante al menos 2 años y medio sin que la doctora a la que le había mostrado mi pecho en los últimos años periódicamente, a la que le preguntaba por la retracción de mi pezón, a la que le pagaba 60 euros por cada ecografía, fuera capaz de ver lo que la sanidad pública detectó en apenas 2 horas. La palabra cáncer tiene ese poder que tienen algunas palabras y que Paul Preciado, precisamente en Dysphoria Mundi, habla y hace referencia cuando habla de la pandemia de la COVID. Paul Preciado dice: un tiempo nuevo comienza cuando el lenguaje, que es un ser vivo,
se reproduce alumbrando palabras que no habíamos oído o pronunciado antes. Tengo cáncer son dos palabras que yo no había pronunciado nunca antes, palabras que ni mi pareja, ni mis amigas, ni mi familia habían escuchado antes de mi boca. Dos palabras que sin duda dieron lugar a un tiempo nuevo que comienza cuando se pronuncian. Un tiempo donde el miedo, la tristeza, la incertidumbre, la debilidad, la fragilidad me pusieron frente al espejo de una vida fallida, de un cuerpo dañado, o quizá mejor tuviera que decir, de una vida dañada, de un cuerpo fallido. Daño y fracaso, culpa. Leo a Pablo Balcázar en su capítulo La fragilidad del cuerpo amado, que es un libro de Continta que además me regaló Sandra. El cáncer es siempre un silencio. Es una enfermedad de la que se prefiere no hablar, una enfermedad que se oculta, que se omite en los relatos familiares, que se nombra con eufemismos, que se dice bajito para que apenas pueda oírse. ¿Por qué nos es tan difícil pronunciar la palabra cáncer? ¿Qué es lo que provoca? Miedo, vergüenza, dolor. O tal vez nombramos el cáncer como un secreto a voces. Se nombra con miedo, como si fuese una palabra impura. Yo nunca, hasta ese momento, me había planteado qué era estar enferma. Nunca me había planteado que el cáncer fuera una pandemia, pero en cambio se habla de ella como la pandemia silenciosa. Precisamente a finales del 2022, tras la pandemia de la COVID-19, un grupo de expertos advirtió que al menos 1 millón de casos de cáncer habían quedado sin diagnosticar durante la pandemia. Advertía que íbamos a asistir a una epidemia de cáncer en la próxima década. En 2035 se calcula que en España habrá más de 300.000 casos. El miedo social, ¿no?, del que hablamos, ¿no? Como si ese miedo social también fuera a evitar que las cosas sucedan cuando sabemos perfectamente que con investigación, y lo hemos visto con la pandemia de la COVID, se pueden conseguir muchas cosas. En este momento la probabilidad de contraer cáncer en España se sitúa en torno al 42%. Afecta a 1 de cada 2 hombres y a 1 de cada 3 mujeres. La mortalidad media es del 45% y en la Comunidad de Madrid es la primera causa de muerte. Además de los factores biológicos, genéticos, de los elementos hormonales, hay otros factores que combinados con esos obviamente influyen. Y muchos tienen que ver con la desigualdad, con la precariedad, con la pobreza, ¿no? Lo habéis mencionado también y yo creo que esto es importante. Y otros son factores externos aparentemente modificables que tienen que ver con el alcohol, la alimentación, ¿no?, pues el sedentarismo, que fue precisamente en esos en los que centró su última campaña el Ministerio de Sanidad, como si estuviera en nuestra mano y en nuestra responsabilidad el prevenir contraer cáncer cuando no es exactamente así. Hay más cáncer reportado en países industrializados, pero hay más mortalidad en países emergentes. Esto es muy importante, porque la desigualdad, esa otra palabra que tanto se nombra, a diferencia de otras muchas, no cambia nada, no transforma. La podemos nombrar muchas veces, que nos hemos acostumbrado a vivir con la desigualdad y a vivir con la muerte que provoca la desigualdad. La pobreza, la precariedad, la fragilidad, no solo personal, sino social y política, como factor determinante para vivir o para no vivir, para tener una mínima calidad de vida o para no tenerla, para sobrevivir o para malvivir. Desde mi experiencia urge colectivizar también este dolor, pero como nos da miedo la palabra cáncer, nos asusta, no preguntamos qué hacer. Cáncer no es sinónimo de muerte, pero sí de enfermedad crónica. Y esto significa que necesitamos más investigación. En la supervivencia del cáncer de mama, el lenguaje cobra sentido también. Hay otras palabras que aparecen, como es la toxicidad de los tratamientos, las secuelas, las fatigas, pero también aparecen muchas otras reflexiones. Reflexiones sobre nuestras propias vidas y también
aprender a mirar nuestro cuerpo, cuando elegimos que nuestros cuerpos sean raros, sean torcidos, cuando elegimos romper esa norma en la que tenemos que reconstruirnos el pecho para que no llame la atención, para que no se prolongue la extrañeza que produce el ver un cuerpo mutilado. Dice Audre Lorde en Los diarios del cáncer, que es un libro maravilloso a medio leer, porque cuesta a veces leer sobre estas cosas: después de mi mastectomía fue importante para mí desarrollar y alentar mi capacidad de sentirme internamente poderosa. Necesité orientar mis energías a percibirme como una luchadora que resistía en lugar de una víctima pasiva que sufría. En todo momento me resultó fundamental comprometerme conscientemente a sobrevivir, amar mi vida en lugar de hacer luto por mi pecho. Y es en ese proceso de aceptación, de dolor, de amor, en definitiva de supervivencia, donde lo queer, donde nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros cuidados, nuestras teorías y sobre todo nuestra genealogía y nuestros libros son tabla de resistencia en la que encontramos el lenguaje que nos narra, las palabras que nos iluminan también frente al cáncer. Lo queer a mí me salva. Salvaguarda mi fragilidad, salvaguarda nuestra fragilidad, para que podamos reapropiarnos y politicemos nuestras cicatrices, nuestro dolor y nuestro miedo. Ya voy a terminar. Y para terminar, sí que quiero hacer referencia a muchas de las activistas de las que yo ahora mismo me estoy fijando. Una de ellas es clave, y es una activista mexicana que se llama Sandra Monroy, que en el último 8M hizo una convocatoria a las mujeres que han, pues enfermas oncológicas, pacientes oncológicas, mujeres que tenían o que han pasado un cáncer de mama, e hizo un llamamiento para que en el 8M se concentraran también ahí para reivindicar la visibilidad de lo que hay detrás del cáncer y de lo que hay detrás del cáncer de mama, que es una violencia médica en muchos casos muy grave, ¿no? Respecto a nuestros cuerpos, al peso de reconstruirlos, a la estética, ¿no? A todo lo que deja de secuelas y a todo lo que no se habla y que tiene que ver con el deseo, con la sexualidad, pues con integrar la vida y el día a día que tenemos que hacer y que aprender, ¿no? Decía Sandra Monroy: eres tan impresionante como el sol mismo. Habitas un cuerpo que le ha cruzado la muerte. Has vivido todas las estaciones en todos los días y aún así aquí estás, floreciendo. Tu piel lleva la historia de otras, de las que te anteceden, de las que te acompañan, las que están a punto de marcharse, de las que ahora son flores y pájaros. No se trata solo de sobrevivir a los cánceres, sino a los prejuicios que te someten el ver tu cuerpo modificado a cambio de vida. Que nada ni nadie te nuble el orgullo de portarlo, de agradecerle, de honrarlo. Eleva el nivel de tus heridas a cicatrices y de cicatrices a bandera de vida, porque tu cuerpo es la revolución misma. Eres tan impresionante como el sol. Jamás olvides las exigencias para ti y para las que vienen. Más investigación para más vida. Accesos a servicios médicos en tiempo y forma. Nuestro derecho principal, la salud y la vida en sí. Paciente oncológica activa, jamás pasiva, ni callada ni sumisa. Por el derecho a la vida plena y plana. Por el derecho a la libertad corporal. Vivas nos queremos. Muchas gracias. Me va a temblar la voz. Muchísimas gracias. Que me queda un poco tocada también por... muchísimas gracias también por compartir todo lo que habéis compartido, por supuesto. Tenemos unos buenos 40 minutos, ¿no?, para hablar, o sea que, bueno, primera buena noticia del día. A mí me gustaría
bueno, romper mi tradicional rol de voy a preguntar algo y devolveros a vosotros el micro, sí, salvo que alguien no pueda esperar más, porque aquí bueno, rompemos el hielo sin, como Melibea decía, el caos. Pero sobre todo quería bueno, también daros un poco, si os ha quedado algo que preguntaros entre vosotras. O no puedo evitar decir, Rodrigo, que me ha recordado bueno, toda la reflexión en torno a Frankenstein, ¿no? Y Mary Shelley, que luego hablamos porque también, bueno, a recordar el mural que ha hecho Coco Guzmán recientemente en Intermediae, no sé si lo has podido ver, que se llama El sueño de Frankenstein, que habla precisamente de la venganza trans, ¿no? A través de esta figura que se venga, ¿no? Porque, y Coco Guzmán siempre destaca mucho que algo que no se cuenta tanto de Frankenstein es que vuelve a vengarse, ¿no? O sea, que también el monstruo va a volver a vengarse y nada, simplemente quería, porque claro, efectivamente hay muchas conexiones que también me han cruzado últimamente mucho y nada, me parecía... Lo quería comentar también por si no lo conocéis. Y bueno, no sé si queréis hablar primero. Yo quería agradecer a las compañeras, me ha gustado mucho lo que habéis dicho los tres. Me interesa mucho lo personal. Creo que lo que tenemos para aportar después de esta extenuación de teorías, de utopías, es lo que nos pasa y lo que no nos pasa, lo que deseamos y lo que no deseamos, lo que tememos y lo que queremos. El libro de Rodrigo, me voy a poner un poco folclórica, pero me lo vas a permitir. Te voy a poner un poco en evidencia, no pasa nada. Rodrigo es una persona que tiene mucho talento, es de los nuevos escritores españoles que más me gustan. Yo me he leído este libro que está aquí. Hay muchos libros escritos sobre otras pandemias porque ha pasado el tiempo suficiente para que se pueda pensar sobre esas pandemias. Audre Lorde, por ejemplo, con los diarios del cáncer, los diarios de David Wojnarowicz, que es un señor artista que hubo una exposición maravillosa aquí en el Reina Sofía y escribió sus diarios y habla sin ningún tipo de pudor, un señor que murió de SIDA, habla sin ningún tipo de pudor del conflicto que tenía con las personas sanas, sabiendo que él iba a morir de SIDA. Me estoy leyendo los diarios de otro artista que murió de SIDA, que era Derek Jarman. Entonces, esta pandemia que pasó hace poco, que es la pandemia del COVID-19, el primer libro que yo he leído en primera persona sobre esa pandemia es este libro de Rodrigo. Es honestamente un libro apabullante en el buen sentido de la palabra. Es un libro que yo me comí así, porque no lo podía dejar de leer. Es un libro honesto, pero no honesto diario de Patricia. Honesto, es que la palabra honesta me parece horrible. No sé, es un libro sin tapujos, si es que eso es posible, porque siempre que nos sentamos a escribir, al final nos ponemos una máscara y no contamos todo, ni falta que hace tampoco. Entonces, a mí me gustaría mucho que toda esa gente que vivió esa pandemia oculta, porque está la pandemia que parecía que era democrática, que era esa pandemia en la que todas nos encerramos, no fue democrática en absoluto, porque el mundo no es democrático, como bien ha dicho Violeta, coño, te iba a decir Victoria, Violeta. O sea, mientras Rufus Writing tocaba el piano en Instagram, encerrada en su mansión, que yo no tengo nada en contra de las ricas, a mí me encantaría ser rica, o sea, nada en contra de ellas, habían personas que se dedicaban al trabajo sexual, que no tenían ERTE, que tenían que ir a las casas de sus clientes y clientas a ejercer el trabajo sexual, mientras nosotras estábamos en nuestra casa comiendo chuches. Esa otra
pandemia que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con ese tema que también me interesa mogollón, del que habla mucho Rodrigo en su libro, que es el deseo. Es decir, yo obviamente durante el confinamiento no tenía deseo sexual porque tenía una depresión como un caballo, pero sí había mucha gente con deseo sexual que usaban las apps de ligar para ir a follarse a la que vivía a 100 metros, no a 5 kilómetros porque no podías porque te paraba la policía. Entonces yo quiero escuchar estas historias. Eso es lo que yo lanzo al mundo. O sea, que todas vosotras, pervertidas, contad cuando ibais a follar. Qué bonito eso, la pandemia del deseo, ¿no? Sí. Hombre, dejaron de existir chemsex. Y, y desear es una pandemia. ¿El deseo es una pandemia? ¿Cuánta gente ha matado el deseo? Yo conozco unas cuantas. Yo sé que os habéis quedado boquiabiertas con lo que he dicho, pero decid algo. Ahora, genial. Nada, pues que respecto a lo que señalabas, ¿no? También con el tema de la sindemia que señalabas, Inés, y me ha interesado mucho el tema de la violencia, cómo la has situado, porque a mí me pasaba en las prácticas que la práctica médica en sí me parece como muy agresiva muchas veces y que sin embargo la violencia está situada como en la obligación de la estética posterior y no tanto en lo cruento, que es bastante cruento, todo el medio terapéutico, diagnóstico y tal per se. Y como señalabas lo del tema de las experiencias y las diferencias y demás, yo quería compartir una cosa. Una de mis mejores amigas tiene un diagnóstico de esquizofrenia y pienso mucho en cómo en esas marcas que deforman y que hay que ocultar y demás. Durante la pandemia ella seguía trabajando y le dio pues, un brote psicótico y le hicieron firmar una carta de despido sin ella estar en ese momento, digamos, como con la autonomía psíquica para tener que firmar nada en vez de una baja, y posteriormente no quiso ponerlo en manos de un abogado laboralista porque para ella la marca de tener un diagnóstico de esquizofrenia va por encima y de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, respecto a, pues eso, a la reflexión del confinamiento. El brote le vino en el contexto del estrés del confinamiento y era como hablando de compartir cosas y demás, de esas diferencias. Y esto, otro apunte personal. Yo soy lo suficientemente vieja como para haber vivido las dos últimas pandemias, entre comillas, porque mucha gente no considera el SIDA una pandemia. Cuando yo era muy joven, en la adolescencia, nos gritaban SIDA por la calle. Es decir, el COVID ha sido una pandemia amable, entre comillas, porque era una pandemia democrática en el sentido de que todo el mundo podía coger el COVID. Todo el mundo también puede coger el VIH. Spoiler. Pero no nos lo han vendido así. Es decir, la última alerta sanitaria, que fue la viruela del mono, también que además Inés y yo veníamos hablando antes, el COVID es la única pandemia que no le han echado la culpa a los maricones. Bueno, un poco a las feministas. Sí, ¿no? Cuando el 8M, ¿es verdad? Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Pero también con lo de la viruela del mono, yo leía es que la gente no tiene vergüenza, porque yo leía en las noticias compartir toallas. Es como, ¿es que solo los maricas comparten toalla? Es decir, las heterosexuales no comparten toallas, suponemos, no sabemos.
Y comparando las dos pandemias, hubo una exposición en el Conde Duque muy interesante sobre el arte que se generó durante la pandemia del SIDA. Y había un vídeo terrorífico de un señor político de algún país de la América del Sur. Eso no es ninguna condena a la América del Sur, porque pasaba lo mismo en la América del Norte y en Europa, pero en concreto este señor era un político de algún país de la América del Sur. Y este señor decía que para acabar con el SIDA lo que había que hacer era salir a la calle a matar travestis y maricones. Eso no pasó con el COVID. A eso me refiero con que fue una pandemia más amable, que obviamente todo lo que tiene que ver con lo médico nunca es amable. Para mí ir al médico a cualquier cosa me supone una agresión. No me quiero ni imaginar lo que tiene que ser tener un cáncer e ir al médico, pero me supone una agresión no solamente por el hecho de que cada vez que tengo que ir al médico tengo que explicar que no tengo útero y todo esto que tienes que explicar cada vez que vas al médico, que yo honestamente creo que cuando las personas trans nos cambiamos el DNI, en algunos casos habría que especificar que eres un cuerpo trans para no tener que ser el diario de Patricia cada vez que vas al puto médico. Pero recuerdo cuando la pandemia del SIDA, ir con una erupción al médico y el médico me vio y me dijo, eso es SIDA. Y dije, mujer, hazme una prueba. Yo qué sé. Que además ni siquiera podía ser porque yo era muy joven y no follaba en esa época. Yo tardé tiempo en follar, luego ya follé mucho. Pero en esa época yo sabía que no podía ser, porque no follaba, no porque no me habían hecho una transfusión de sangre, no era heroinómana, todo lo que fui después. Y esa es mi historia. Sí, yo en relación a la parte médica, ¿no?, que comentáis, la verdad es que con el tema del cáncer de mama yo creo que hay toda una reflexión que hacer, ¿no?, sobre la presión que se recibe para la reconstrucción o el que se da por hecho que te tienes que reconstruir, ¿no? O sea, es algo, yo me acuerdo perfectamente que cuando iba a firmar los consentimientos ya estaba incorporado el consentimiento para la reconstrucción y yo tuve que decir que no me quiero reconstruir, ¿no? Y es más, alguna ginecóloga me dijo, pero la reconstrucción es algo positivo y es una conquista del feminismo, es decir, tenlo presente, ¿no? Luego la reconstrucción yo creo que es una opción y es una elección para muchas mujeres, pero también habría que analizar, ¿no?, qué se está tratando de reconstruir con esto, ¿no? Y el dolor y el dolor real que implica una reconstrucción y todo lo que es volver a someterte a una operación, o sea, toda esa otra parte se omite, ¿no? Porque en la reconquista otra vez de la feminidad tiene que haber dolor, ¿no? Y en el fondo, bueno, pues las experiencias son muy variopintas, ¿no? Y luego yo creo que hay muchas mujeres que están atravesando la enfermedad del cáncer de mama, ¿no? O que la han atravesado y que el cáncer de mama te usurpa toda esa feminidad, ¿no? Te usurpa el pelo, te usurpa el pecho, te usurpa a veces los ovarios también, ¿no? El deseo sexual ya ni hablamos, ¿no? Nadie te habla de todos los efectos secundarios que tiene la hormonoterapia en esa sexualidad y lo importante que es, ¿no? Y entonces al final, claro, a mí cuando digo que me ha salvado lo queer, ¿no?, es porque la cercanía de lo trans, de lo queer, ¿no?, de la literatura, de las imágenes, ¿no?, mi propia reflexión también sobre si soy hombre, si soy mujer, ¿no?, mi propia identidad. Pues para mí al final no es un problema no tener pelo o no es un problema no tener uno de los pechos, no me interpela psicológica y emocionalmente, entre otras cosas porque yo paso aquí desapercibida con este poquito pelo y en Lavapiés también, que es donde vivo, ¿no? Pero no sería lo mismo en otros espacios. Pero es verdad que toda esa medicina, ¿no?, al final nos volvemos a encontrar con una medicina que trata de preservar ese binarismo de género, ¿no?, que trata de preservar
ese orden de las cosas, ¿no? Y yo creo que hay toda una reflexión que tenemos que hacer y que tenemos que tratar de colectivizar también todo eso, ¿no? Y apropiárnoslo, porque hay muchas mujeres que yo creo que encontrarían una liberación, no obligatoria obviamente, pero sí una liberación también en nuestros relatos y en nuestras experiencias y en la visibilidad de las cicatrices con toda la naturalidad, ¿no? No sé si sería el momento de quedarme mirándoos fijamente hasta que preguntéis algo. Voy a ver. Efectivamente, hay una pregunta, siempre. Ah, vale, si Gracias. me ayudáis, porque... Siempre es un gustazo escucharlas y es una fantasía absoluta, me ha encantado, pero sí que quería agradecer, o sea, no voy a preguntar, no voy a matizar, no voy a hacer ninguna de esas cosas que se hacen, sino voy a agradecer a Violeta traer aquí el tema de la desigualdad, porque también la pandemia del COVID estuvo atravesada por la desigualdad, ¿no? Hay un texto en el que Belén Gopegui, lo voy a leer súper rápido, es muy corto esta primera parte, que dice: todas las personas somos frágiles, a todas las personas nos pueden ocurrir roturas leves y también tragedias, pero no todas las tragedias se convierten en desgracias. La desgracia tiene un componente de clase. La desgracia es lo que sucede cuando no hay respaldo patrimonial ni una red pública que dé apoyo. Y creo que traer esto y ponerlo siempre sobre la mesa es importante, ¿no? Sobre todo en situaciones como situaciones administrativas irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas gracias, Violeta. Bueno, gracias a todas. Violeta, gracias por la generosidad y también por la calma, ¿no? Ha sido súper bonito como compartir esos espacios también de silencios y de poder como pensar contigo, ¿no? Estoy súper emocionada. Y te quería preguntar, ante esta visibilización masiva del cáncer de mama con lazos rosas por todos lados y maratones y todas estas cosas, te quería preguntar, más allá de, bueno, no sé si más allá o si solo pasa por esto, es que me lo pregunto muchísimo, porque tú sabes que hemos hablado de esto ya, yo siempre me he alejado un poco, a pesar de que tengo como una historia familiar muy de cáncer de mama, como muchas de las personas que estamos aquí probablemente, siempre hasta hace unos años me había yo alejado precisamente por esto, ¿no? Por cómo se había despolitizado y cómo se había como vuelto cursi un poco, ¿no? el cáncer de mama. Y te quería preguntar, como en tu proceso, ¿cómo has visto, supongo que por lo comunitario, ¿no? ¿Cómo has visto maneras de politizar esto también en el espacio público, que supongo que pasan por la visibilidad? Si nos podías hablar más de esto. Gracias. Bueno, estoy en proceso de ver cómo, ¿no? Sí que siento la necesidad. Una es claramente, ¿no? Me levantaría la camiseta y os hubiera dado la charla en topless, ¿no? En mini topless o en medio topless, ¿no? Porque creo que visibilizar la cicatriz es una fórmula clara también de esa politización, ¿no? Yo creo que es importante en esa politización el mostrar las cicatrices, el mostrar las secuelas, pero no desde el ser víctima ni tampoco desde el romanticismo de la valiente y de la guerrera, ¿no? Que es algo que a veces te dicen, ¿no? Qué valiente eres, y yo no me siento valiente, simplemente quiero vivir. Es algo tan básico como esto, ¿no? Y sí que creo que es importante tratar de luchar contra la abnegación a la que se nos pide que nos acoplemos las pacientes oncológicas, ¿no? La abnegación a los tratamientos, el ser sumisa, ¿no? El aceptar lo que te dicen, el no preguntar, ¿no? Los resultados. Y yo creo que hay ahí un elemento que dice Sandra Monroy que me parece muy interesante, ¿no? Que es no seas sumisa, ¿no? Es complicado, porque hay oncólogos tremendos que se ciñen a los protocolos y que no te dejan tampoco mucho margen, y hay otras oncólogas, yo ahí he tenido mucha suerte, pues que humanizan mucho más la relación, ¿no?
Yo creo que la visibilidad siempre sirve para politizar y luego empezar también a rescatar esa literatura que nos puede de repente hacer ver que detrás está la enfermedad del cáncer, ¿no? La fragilidad del cuerpo amado. Me parece un libro que tiene 2 o 3 capítulos, ¿no? Que habla del cáncer, de diferentes cánceres, Audre Lorde, ¿no? Un montón de literatura que a mí me queda pendiente. No sabría decirte, pero sí a mí lo primero que me surge es visibilizar. En parte por lo que dice también Audre Lorde, ¿no? A mí hay una parte ahí de reapropiación que me hace sentirme viva. Gracias. Hola, muchísimas gracias. He llorado 2 veces. Es una cosa que hago bastante en público, pero no en este tipo de situaciones, así que es algo positivo y quiero dar las gracias también por eso, porque el único tópico que se ha cumplido conmigo con la testosterona es que efectivamente me cuesta mucho más llorar. Entonces, está muy bien esto. Quería trazar algo que ya has iniciado tú y para mí ha sido muy evidente, Violeta, que es conectar la experiencia, algunas experiencias trans, con la idea de la cicatriz, ¿no? Porque creo que se puede dar una conversación muy sanadora y muy productiva en el sentido positivo de la palabra, si es que existe, para ambas partes. Pues esto, hablando de lo que significa para muchos de nosotros, hombres trans, personas no binarias, que hemos también necesitado para vivir y para vivir vidas vivibles y deseables, deshacernos, ¿no? de una parte y tener determinadas cicatrices a veces más visibles que otras. Y bueno, esa experiencia de gozo alrededor de eso y esa manera de... Creo que en los últimos años se ha avanzado muchísimo en cómo percibimos nuestras propias cicatrices, en cómo las visibilizamos. Creo que cuando yo salí del armario era todo con muchísimo más... Se llevaba más como una vergüenza, ¿no? Y en fin, había más problemas con eso. Entonces eso, me encanta que lo traigas a colación, porque yo veo una conexión muy clara y veo que nos podemos aportar muchísimo entre nosotros y estoy seguro de que tú ya lo estás haciendo y esa conversación está sucediendo, ¿no? Pero es algo que siempre, es un come que siempre tengo cuando surge el cáncer de mama, ¿no? Y el tema de las cicatrices y de visibilizar todo eso y que no todo el mundo las percibe igual, ni las siente igual, ni vive un luto al respecto o no por eso. Y bueno, nada, no me enrollo más. Muchísimas gracias por trazar eso. Sí, no, empiezo yo. No, nada, vamos a hablar un poco aquí a 4 manos, digo yo. Sobre lo que decíais de culpabilizar el cuerpo del otro durante las pandemias, yo también lo he visto por asociación, culpabilizar al otro por asociación, porque yo no pasé el COVID en España, lo pasé en Londres. Y en Inglaterra, y creo que también en otros países, aparte de instancias de violencia física, también hubo represalias económicas contra las comunidades asiáticas por asociación. Yo me acuerdo, además, un momento que los negocios de Chinatown en Londres hicieron un llamamiento de, por favor, comprad, pedir comida, porque había bajado al 30% lo que facturaban durante la pandemia, por eso de vamos a castigar al que vemos como culpable por asociación racista. Bueno, y los anticuerpos españoles contra el virus chino, ¿no? Que nos soltaron aquí en tribuna parlamentaria y nadie se levantó a decir qué está pasando. No, yo también quería añadir sobre esto que estaba comentando Lara, que siempre hay culpables en toda pandemia. Y más allá del chivo expiatorio de aquella vez pues, que las feministas convocaron el 8 de mayo, etcétera, 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 en esta pandemia también ha habido un chivo expiatorio post-apertura, sobre todo cuando empezábamos a tener las primeras aperturas, que ha sido la juventud.
ha sido la juventud, sobre todo la juventud de clase trabajadora y la juventud racializada, que sin tener un duro donde poderse juntar en los reservados de ciertos restaurantes, que en esos sitios no había problemas por estar hasta arriba, y ahí, ahí parecía que el COVID pasaba, no tocaba, ¿no? En esos espacios, han sido criminalizados en las calles sencillamente por querer buscar el contacto con sus semejantes, ¿no? Y ya para terminar, creo que el ejercicio más violento que ha sufrido la juventud durante la pandemia y que más les ha señalado como el chivo expiatorio fue aquel anuncio y aquel cartel en el que se marcaba cómo tú, si salías de fiesta y tú, si no tenías cuidado, matabas a tu abuela. Os recordamos que es turno de preguntas, no de opiniones. Gracias. Aparte, pero que preguntadnos algo, coño. Lo siento, no soy maja. Y está bien, modérame, pero que sí, que preguntéis. Esto Justo a más, Víctor más que una pregunta es un comentario. Es broma, es broma. No, es broma. Muchísimas gracias. Me ha parecido una mesa súper emocionante. Creo que aquí estamos todas como un poco sin palabras después de todas vuestras intervenciones. Y hay algo que quería preguntaros, es un poco general a todas, no dirigida a una en concreto, porque me parece que hay algo común que es lo que se oculta y el silencio. Y quizá para Andrea, porque hay algo en el tema de la pandemia del SIDA que se visibilizó mucho, ¿no? Que es el silencio igual a muerte. Y que parece que una vez se ha convertido en algo crónico, hemos tenido como una vuelta al silencio no sé, a mí siempre me llama la atención y me pregunto, como Rodrigo también hablaba de ese monstruo que se le culpabiliza de todo y además no tiene derecho a juicio, pero es el creador del monstruo el que lo quiere ocultar porque le repugna, ¿no? Cuando se ocultan las cosas es para que se reproduzcan determinadas violencias o para que continúen determinados sistemas operando, ¿no? Porque si no hablamos de lo que pasa, si no contamos las verdaderas historias, es como que conseguimos que todo siga igual o que nada cambie, ¿no? Entonces, este tema sobre lo que se oculta por vergüenza, por los dispositivos que sean los cuerpos queer y en relación con las pandemias y con las narrativas que se generan, me interesaba saber vuestra opinión o vuestra experiencia sobre el silencio, cómo os afecta el silencio, cómo os afecta o qué pensáis sobre lo que se oculta en este sentido. Gracias. Gracias. Bueno, sí, el silencio es muy importante, es central porque es uno de los grandes lemas en la lucha contra el SIDA en concreto, o en la lucha más politizada, ¿no? El silence equals death, el silencio igual a muerte, ¿no? Y me parece interesante, en ese momento, claro, esto es un cartel del 86, pero es interesante también hablar de ello hoy, ¿no? Porque la pandemia del SIDA no se ha acabado. Y es algo muy importante, pero sin embargo no se habla de ella, solo se habla el día 1 de diciembre, es el día de hablar del SIDA, del VIH. Y es muy interesante porque parece que nadie vive con VIH, ¿no? Es como, eso existe, ¿no? Es como, pero eso es una cosa de los años 80, ¿no? Y mucha gente vive con VIH y precisamente cuando de repente es como un poco levantar una piedra y que haya un montón de hormigas, ¿no? Pasa que cuando empiezas a hablar de eso, de repente descubres que efectivamente, ¿no? Que hay mucha gente que vive su vida con VIH y creo que esa sensación de haber superado eso y el hecho también de que siga habiendo contagios tiene mucho que ver con el silencio, ¿no? Con el esto ya no existe, ¿no? Eso ya no existe, ya pasó, ¿no? Y creo que en este caso, ¿no? En el caso del VIH, en el caso del SIDA, el silencio, claro, es muy peligroso, ¿no? Porque precisamente yo creo que ahora hay más silencio respecto a eso, precisamente por esa idea de algo pasado y algo ya superado y eso ya no les pasa a nadie.
Y creo que es muy interesante también, como lo decía un amigo mío, como la reivindicación también del sidoso, ¿no? de situarse o de enunciarse como personas que viven con VIH, que viven con SIDA, también a un nivel mainstream, ¿no? Más allá de que bueno, pues es verdad que en los círculos queer puedes conocer, pero más allá de eso es como nadie realmente, yo creo que ninguna persona, es que no saben qué es eso. O sea, ya no te estoy diciendo que sepan que hay gente que vive con VIH, es que hay gente que no sabe lo que es el VIH, gente, adolescentes, o sea, lo he vivido, de decir, pues que no tengo ni idea de lo que es, cuando es algo tan importante en la genealogía queer, eso desde luego, y también es una cuestión también de salud pública, ¿no? Necesitamos conocer esto, necesitamos saber que hay gente que vive con VIH sobre todo por esa cosa de, hey, que esto sigue existiendo, ¿no? Y el silencio siempre es malo para todo, ¿no? Y la vergüenza también, que eso es algo que está muy presente, yo creo, en cualquier persona queer, la vergüenza es algo que se lleva siempre. Yo sigo sintiendo muchas veces vergüenza por ser boyera. Y bueno, pues no sé, sí, claro, el silencio siempre es malo. Pero yo quiero añadir que el silencio es un derecho también. Es decir, no podemos exigirnos las unas a las otras ser visibles. Creo que ser visible es una opción. Creo que tenemos que contemplar todo siempre como una opción, porque creo que con determinados cuerpos hay una exigencia, que es lo que intenté explicar antes, de que seamos visibles, mártires, de que muramos, ¿saben dicho? Sí, por los pecados de los demás. Y tampoco es eso, es decir, es súper respetable que yo quiera decir que soy trans, es súper respetable que Violeta no se quiera poner el pecho. Mi hermana tuvo un cáncer en cada pecho y se hizo los dos. A mí me parece igual de respetable tu opción como la de ella. Y con el silencio no podemos mirar las cosas nunca de una manera aislada. Cuando este cantante, un chico joven que salió del armario, no me acuerdo cómo se llama, por supuesto las redes sociales se polarizaron porque claro, un montón de gente en contra, un montón de gente a favor. O sea, dejad a este chico en paz. Es decir, en vez de criticarlo porque estuvo 35 años en el armario, ¿por qué no os paráis a pensar por qué estuvo en el armario? ¿Por qué no nos paramos a pensar por qué a veces guardamos silencio con respecto a las cosas? Yo hablo abiertamente de que soy trans porque tampoco me queda otro remedio. A lo mejor si tuviera passing no lo diría porque no me sale del coño, porque no tengo que dar explicaciones. Yo conozco a gente que tiene VIH y no lo dice. Y está en todo su derecho. Yo, por ejemplo, hablo abiertamente de cosas. Yo no hablo abiertamente de mi salud mental, que está tocada desde hace un montón de años. Yo tengo pudor con respecto a hablar de la salud mental, porque además me parece una experiencia que es bastante difícil de explicar. Y me parece una experiencia demasiado íntima y demasiado personal como para tener que estar explicándola. Y porque además no tengo por qué. Entonces, ojo con los dogmas y ojo con las obligaciones. Porque además, una cosa con respecto a los cuerpos queer, desde los cuerpos enfermos por cáncer, los cuerpos trans, la gente gay. Yo una vez en una charla que di sobre los cuerpos en tránsito, se llega un momento en el turno de preguntas que ya estaba hasta el coño. Es decir, ¿por qué tengo que estar yo explicándome una y otra vez que soy trans, que esto, que... ¿Por qué no me explican a mí los heterosexuales y la gente cis por qué condenan a la gente trans a la prostitución y al ostracismo, pero luego pagan para follarse a las trans? ¿Por qué no cuentan ellos eso? De ese silencio nunca se habla. Y eso sí que me parece una obligación para con nosotras, porque al final estamos haciendo una cosa, que es que el cuerpo que se sale de la norma siempre tiene que estar explicándole a la norma para que la norma se quede tranquila.
Que nos explique la norma a las torcidas. ¿Por qué coño nos hacen la vida tan difícil? Gracias. Bueno, quería hacer una pregunta abierta para todas, un poco sobre los cuerpos torcidos, uno de los más antiguos, que son los cuerpos con discapacidad y diversidad funcional, tratando un poco menos de cómo somos, pero más modos de vida, ¿no? Cómo vivimos. Porque yo siento que, bueno, son cuerpos que están encerrados desde siempre, parte por temas de falta de accesibilidad o porque sus corporalidades no permiten que salgan. Y después de la pandemia me llama mucho la atención que seguimos haciendo las cosas de las mismas maneras, o sea, que no abrimos espacios, no replanteamos la accesibilidad y no pensamos las que pueden estar presentes o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría traer un poco la pregunta que hace la activista tullida artista Johanna Hedvag en su manifiesto de Mujer Enferma, que pregunta cómo participar de una manifestación desde la cama, ¿no? Entonces, bueno, dejo esa pregunta un poco para pensar en las alianzas, los modos de conexión que podemos imaginar dentro de las corporalidades diversas. ¿Hay alguna otra intervención? Porque ya si no, con esta recogeríamos y cerramos. Si quieres una cortita y así ya cerráis con las dos, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser como súper en un minuto. Aquí se ha hablado de poner palabras, ¿no? Los ayectos, pandemias, relatos, etcétera. Y a mí hay una palabra que me falta y una palabra que está para mí muy vinculado con lo queer, que es el duelo. Yo creo que si hay un silencio es que no podemos llorar a nuestros muertos, y creo que el SIDA y los activistas de ATAP nos han enseñado mucho a esas vidas lloradas. Y me gustaría preguntaros qué opináis sobre las narrativas del duelo, porque a mí, por ejemplo, me faltan, y esa vinculación con lo queer. Voy a hablar yo otra vez, pues soy una pesada. Mira, con respecto al duelo, cuando yo tenía 14 años, mi madre se murió de cáncer. En aquella época las mujeres no solían estar tan al tanto de su cuerpo como hoy en día, que tampoco todas. Yo, por ejemplo, durante un tiempo estuve un poco obsesionada, precisamente porque tengo antecedentes de cáncer en mi familia, y me chequeaba de vez en cuando, y ya no. Y yo ese duelo lo pasé en silencio, porque en aquella época las personas pequeñas, porque tener 14 años hace 30 no era como tener 14 años ahora, seguía siendo una persona pequeña, era como, no existe, no pasa, no hay que explicarle, no hay que hacer nada. El duelo es un temazo, no solamente por la gente que se muere físicamente, sino también por toda esa gente que se muere emocionalmente en nuestras vidas. Y de las que nos da vergüenza decir que estamos pasando un duelo por esa persona. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, decide no quererte más, tú pasas un duelo por esa persona. Cuando te enfermas, pasas un duelo por tu salud. El duelo es un tema tabú, es un tema que se ritualiza, como casi todo lo humano, que parece que tiene un tiempo concreto, que suelen ser los funerales, las misas. Por eso son importantes también los ritos religiosos, aunque no creamos, pero son un espacio para un poco pensar en eso. Pero a mí el duelo me parece un tema porque además con el duelo, como con todo, parece que hay una serie de tiempos. No puedes estar en duelo por una persona 5 años, estoy en duelo por esta persona lo que me dé la gana. Es decir, no hay un tiempo X de duelo por quien sea. Y luego además con los duelos y con los duelos de las personas
que murieron de SIDA en su momento es qué cuerpos merecen un duelo, qué cuerpos son llorables socialmente y qué cuerpos no. En el libro de Andrea hay una reflexión súper interesante que casi todo el arte que se hizo durante la pandemia fueron señores gays haciendo obras de arte. Hay un gran vacío sobre todas las mujeres trans que murieron de SIDA, por ejemplo. Pedro Lemebel tiene escritos muy bonitos sobre los duelos de las travestis. Cuando las chicas del Archivo de la Memoria Trans argentino vinieron aquí al Museo de Reina Sofía a hablar de su archivo, hablaron de cuando se moría una, tenían que ir todas corriendo para coger lo que esa mujer había dejado de fotos, de cartas, de no sé qué, para ellas poder salvar todo eso para su archivo, antes de que viniera su familia a enterrarla con un nombre de hombre, a enterrarla vestida de hombre. Yo he estado en el funeral de una mujer trans con el dead name, no con el nombre de mujer trans. Está enterrada con el nombre de hombre. Su familia decía mi hijo. Entonces el duelo es otra vez un tema muy complejo en el que no solamente somos nosotras pasando un duelo, sino también es ese cuerpo muerto que sigue vivo después de estar muerto. Nada, muchísimas gracias por las preguntas. Gracias también por sacar la palabra del duelo. Yo voy a responder un poco a lo otro, a la fiesta de a la reunión de la carne. No sé si te he entendido del todo bien. No lo he escuchado del todo bien. Cuando se presentó el libro de McRuer hace como 1 año y pico, que es el libro de teoría Script, la traducción y demás, que es tan caótica, se lo presentó Melania Moscoso, que es una activista de la discapacidad, y ella tenía una visión diferente. De hecho, creo que hay una discusión sociológica muy interesante dentro de la diversidad, discapacidad, diferencia funcional, una serie de cuestiones. Una de las cosas que marcaba Melania era que ella requería de su discapacidad para insistir para no caer en una suerte de comunitarismo en la cual los servicios sociales se desentiendan de necesidades que ella tiene y que el Estado debe suplir por una suerte de que todo es un constructo cultural, cuando de repente se encuentra con una serie de diferencias concretas que deben ser tratadas, ¿no? Y respecto a esa cuestión de la diferencia funcional, que a mí me interesa bastante, yo creo que hay 2 puntos principales. El primero, McRuer no deja de ser una persona que viene de los estudios del VIH, pero creo que es muy importante concretar la diferencia funcional, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir en un mundo, pues, en una comunidad sorda que en una comunidad, pues, con una diferencia de movilidad, y tus problemas, tu día a día cambia y tus necesidades también. En ocasiones se toma como la parte por el todo y se intenta tratar, pues, a personas que padecen diferencias o diversidades funcionales, se les intenta meter en el saco de la diversidad funcional, y me parece muy inoperante ese saco, y además me parece un poco a veces deshonesto con esas vidas, ¿no? Y yo creo que el otro punto principal es y lo digo un poco porque mis 2 abuelos eran ciegos, la discapacidad no es una foto en negativo de la vida únicamente, es la diferencia, la ceguera construye una biografía. Eso significa que si no fueran ciegos su vida sería otra, pero no en términos de lo bueno, lo malo, lo que carece, ¿no? Sino que es que su vida está constituida por esa cuestión, por esa diferencia, y creo que hay un reclamo de la concreción de la diferencia fundamental, ¿no? Y era eso, simplemente. Yo sobre el tema del duelo solamente 2 apuntes, ¿no? Creo que está muy vinculado duelo y genealogía. O sea, creo que hay un elemento fundamental, que es que a veces, para también poder hacer una cultura del duelo, ¿no? en la que nos sentamos más identificadas, ¿no? La genealogía es fundamental, y yo creo que ahí, desde lo queer, ¿no? tenemos un gran aprendizaje y una construcción que nos permite ver cuáles pueden ser los pasos, ¿no? en la construcción de una cultura del duelo que nos permita expresar
esas emociones o que nos permita, ¿no?, liberarnos del sufrimiento o simplemente sentir el sufrimiento de una forma que no sea impuesta, ¿no? Y además en esa imposición el silencio, que comentaba Víctor, también juega un papel fundamental, ¿no? Ahí hilvano solamente con una idea, que es que desde quienes tienen el poder, ¿no?, desde las instituciones del poder, en este caso la medicina, el silencio es algo que juega en contra de las personas que estamos al otro lado, ¿no?, de las personas enfermas, de las personas que somos pacientes, de las que vamos a la consulta, ¿no?, porque el silencio de alguna manera te está ocultando la información, ¿no?, a veces por sobreprotegerte o a veces simplemente porque no te consideran una persona capaz o una persona válida para hacer algo con esa información que te están facilitando, o porque la información también compromete a preguntas que no quieres o no estás dispuesto o no tienes respuestas y por tanto no quieres aportar, ¿no? Con lo cual ahí yo creo que genealogía, duelo, silencio son tres elementos que van muy hilvanados, porque en el fondo lo que está en juego es la liberación, la identidad, el empoderamiento, ¿no?, la resistencia en unos casos, y en otros casos simplemente la consistencia de lo que está pasando de una manera diferente en la que te sientas bueno, pues de alguna manera más en congruencia con lo que tú esperas de ti misma, ¿no? No sé si queréis comentar algo más. ¿No? Hombre, que a pesar de que parezcamos unas cenizas, estamos celebrando la vida, con todo lo que conlleva la vida, que son cosas que a veces hay que ir sorteando, que parecemos aquí las 4 Alejandra Pizarnik un sábado a las 12 del mediodía amargándoos el sábado. Que no, que somos majas y guays. Sí, sí lo son. Bueno, vamos a ir cerrando. En fin, me voy a callar. Nada, muy emocionante acompañaros y nada, muchísimas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Recordad que a las 5 es la siguiente mesa. Y nada, que bueno, que buenas tardes. ¿Y la performance a las 7? 8. Ok, vale, gracias.